Estaba allí, en mitad de la madrugada, viendo a esa chica de apenas 19 años levantarse de la cama como si nada hubiera pasado. 5 minutos antes estaba convulsionando con fiebre altísima, inconsciente durante 3 días. El médico de la prisión acababa de salir de la enfermería meneando la cabeza, murmurando algo sobre no haber nada más que hacer. Y entonces de la nada, Elena abrió los ojos, me miró directamente y dijo con una voz serena: «Gracias por cuidarme, Marcelo». Como si fuera lo más natural del mundo, como si los milagros ocurrieran todos los días en ese lugar olvidado por Dios. Pero déjame retroceder en el tiempo y contarte cómo llegué a este momento que cambió mi vida para siempre, porque esta historia no comenzó esa madrugada. Comenzó mucho antes, el día que pisé por primera vez esa prisión de máxima seguridad, cargando en el pecho una rabia que creía que nunca más saldría de allí. Me llamo Marcelo. Tengo 42 años hoy, pero en la época de esta historia tenía 38. Era un hombre destrozado, ¿sabes? Destrozado por dentro, amargado, lleno de resentimiento contra todo y contra todos, principalmente contra Dios. Era ateo, pero no de esos ateos tranquilos que simplemente no creen. Era del tipo que se empeñaba en destruir cualquier vestigio de fe que encontrara a su paso. Era como si la esperanza de los demás me incomodara profundamente. Había llegado allí por un accidente de tráfico. No entraré en detalles, pero puedo decir que fue un momento de descuido que me costó caro, muy caro. La culpa me corroía por dentro como un ácido, pero transformé esa culpa en rabia. Rabia contra el mundo, contra las circunstancias, contra esa fuerza invisible que algunas personas llaman destino y otras llaman Dios. Para mí, todo no era más que pura crueldad, casualidad sin sentido. La celda 17 era mi nueva dirección, un cubículo de concreto con barrotes que crujían cada vez que el viento soplaba fuerte afuera. El sonido de esos barrotes se convirtió en la banda sonora de mi existencia. Compartía el espacio con otros 3 hombres, cada uno cargando su propio fardo de arrepentimiento y resentimiento, pero ninguno era como yo. Tenía una misión personal: desencantar a cualquiera que aún tuviera una pizca de fe. Aquí no hay héroes, solía decir en voz alta, para que todos los presos de los otros cubículos lo oyeran. No hay milagros, no hay redención. Solo hombres rotos pagando por sus errores en un mundo que no tiene ningún sentido. Mi voz resonaba por los pasillos como una plaga, esparciendo desánimo y escepticismo. Me convertí en el ateo más peligroso del pabellón. Peligroso no porque fuera violento, sino porque mis palabras tenían el poder de apagar la última llama de esperanza que aún brillaba en el corazón de algunos compañeros. Fue en ese escenario de oscuridad total que conocí a Elena. La primera vez que la vi fue durante uno de esos raros momentos en que nos permitían salir de las celdas para tomar un poco de sol en el patio interior. Estaba sentada en una esquina, sola, con un libro en las manos. Tenía 19 años, pero sus ojos parecían llevar una sabiduría ancestral. Los otros presos la llamaban la Virgen, siempre en tono de respeto mezclado con curiosidad. Ella nunca hablaba mucho, pero había algo en su presencia que llamaba la atención, una serenidad que contrastaba violentamente con el ambiente de tensión y desesperación a nuestro alrededor. Esa fue la primera grieta en mi armadura de incredulidad. No quería admitirlo, pero algo dentro de mí comenzó a ablandarse. Tal vez fuera el dolor físico, tal vez fuera el cansancio emocional de cargar tanta rabia durante tanto tiempo, o tal vez fuera simplemente el hecho de que alguien me hubiera tratado con genuina bondad sin esperar absolutamente nada a cambio. Pasé 2 días en la enfermería recuperándome. Elena venía a visitarme siempre que era permitido. Traía un libro antiguo, con páginas amarillentas y la cubierta desgastada. Era un libro de oraciones manuscritas, algunas en portugués, otras en latín. Cuando le pregunté de dónde venía ese libro, me contó que había pertenecido a su abuela, que había sido misionera en comunidades necesitadas. Mi abuela decía que cada oración en este libro fue escrita por alguien que estaba pasando por momentos difíciles. Elena me explicó. Personas que encontraron esperanza cuando todo parecía perdido.
Ella copiaba esas oraciones a mano porque creía que así se volvían más poderosas. Debía haberme burlado de eso. Debía haber hecho algún comentario sarcástico sobre superstición o pensamiento mágico, pero no pude. Había algo en esas páginas amarillentas, en esa caligrafía cuidadosa, que me conmovió de una forma inesperada. Elena me dejó hojear el libro y empecé a leer algunas de las oraciones. Eran diferentes a todo lo que yo imaginaba que fueran oraciones. No eran pedidos desesperados por milagros o súplicas por protección divina. Eran reflexiones profundas sobre el significado de la vida, sobre cómo encontrar paz en medio de las dificultades, sobre cómo perdonarse a sí mismo y a los demás. Algunas hablaban sobre transformación interior, sobre cómo el dolor puede ser un camino hacia el crecimiento espiritual. Una de las oraciones me marcó particularmente. Decía algo así: Señor, ayúdame a ver que mis heridas pueden convertirse en ventanas, que mi dolor puede transformarse en compasión, que mi oscuridad puede generar luz para otros que están perdidos. Leí esa oración varias veces, y a cada lectura tenía más sentido. Esa noche, solo en la enfermería, empecé a pensar en mi vida de una forma que no lo había hecho en años. Empecé a recordar mi infancia, cuando mi madre me llevaba a la iglesia todos los domingos. Recordaba las historias que me contaba, las canciones que cantábamos juntos, la sensación de seguridad y amor que sentía en aquellos momentos. ¿Cuándo fue que perdí todo eso? ¿Cuándo fue que la esperanza se transformó en amargura? La respuesta llegó en forma de recuerdos dolorosos. La muerte de mi madre cuando tenía 25 años, una muerte lenta y sufrida a causa de un cáncer agresivo. Había rezado tanto en aquella época, había implorado tanto para que ella fuera curada, que cuando murió sentí como si hubiera sido personalmente traicionado por Dios, como si todas aquellas oraciones hubieran sido tiradas a la basura. Ahí fue cuando comenzó mi guerra contra la fe. No contra Dios exactamente, porque para hacer guerra contra alguien necesitas creer que esa persona existe. Mi guerra era contra la ilusión de la fe, contra la falsa esperanza que representa, contra el consuelo vacío que ofrece a la gente en momentos de desesperación. Pero allí, en esa enfermería, sosteniendo el libro de oraciones de la abuela de Elena, empecé a preguntarme si no estaba equivocado. Si tal vez la fe no fuera sobre tener la certeza de que tus pedidos serán atendidos, sino sobre encontrar fuerza para continuar incluso cuando no lo son. Si tal vez la oración no fuera sobre conseguir lo que quieres, sino sobre encontrar paz con lo que tienes. Regresé a la celda al tercer día, todavía con el hombro adolorido, pero ya sintiéndome físicamente mucho mejor. Mentalmente, sin embargo, estaba en total turbulencia. Todas mis certezas empezaron a ser cuestionadas, todos los muros que había construido alrededor de mi corazón empezaron a presentar grietas. Elena volvió a su rutina normal, pero nuestra relación había cambiado completamente. Seguía despertando temprano para sus oraciones silenciosas, pero de vez en cuando me veía observándola y sonreía discretamente. No era una sonrisa de victoria, como si ella hubiera conseguido convertirme. Era una sonrisa de comprensión, como si ella entendiera que estaba pasando por un proceso interno difícil. Una noche, cerca de una semana después de la rebelión, tuve un sueño que lo cambió todo. Soñé que estaba en una prisión mucho más grande que la real, una prisión infinita hecha de cadenas invisibles. Las cadenas no estaban alrededor de mis muñecas o tobillos, estaban alrededor de mi corazón, y cada cadena tenía un nombre: rabia, resentimiento, culpa, desesperación, amargura. En el sueño, luchaba desesperadamente para romper esas cadenas, pero cuanto más luchaba, más apretadas se volvían. Hasta que Elena apareció. Ella no intentó romper las cadenas con fuerza. En cambio, simplemente puso sus manos sobre cada una de ellas y dijo con voz suave: «Ve en paz». Y una por una, las cadenas se disolvieron como si estuvieran hechas de azúcar. Desperté llorando. Fue la primera vez que lloré desde la muerte de mi madre, 13 años antes. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio, como si algo que estaba atascado en mi garganta durante años finalmente se hubiera soltado. Permanecí despierto el resto de la madrugada pensando en ese sueño. Empecé a entender que mi rabia no me estaba protegiendo de más dolor, me estaba impidiendo sentir algo bueno.
Mi descreimiento no me estaba volviendo más racional, me estaba volviendo más limitado. Mi amargura no me estaba dando fuerza, me estaba dejando débil y solo. Por primera vez en años, comencé a considerar la posibilidad de que quizás existiera algo más grande que yo, algo que no podía comprender con mi limitada lógica. No necesariamente el dios barbudo sentado en una nube que yo había rechazado, sino alguna fuerza de amor y conexión que uniera a todos los seres vivos. Fue en este estado mental que llegó el momento que mencioné al inicio de esta historia. Elena enfermó, fue súbito y aterrador. Una mañana despertó con fiebre alta y comenzó a tener convulsiones. Los guardias la llevaron inmediatamente a la enfermería, pero el doctor Santos se mostró visiblemente preocupado. Dijo que nunca había visto síntomas tan severos aparecer tan rápidamente. Durante 3 días, Elena estuvo inconsciente. Fiebre que no cedía, convulsiones intermitentes, respiración irregular. El doctor Santos hizo todo lo que pudo con los limitados recursos de la prisión, pero en la tercera noche me llamó al pasillo y me dijo: Marcelo, necesito que te prepares. No creo que resista hasta mañana. Algo dentro de mí se derrumbó en ese momento. No podía ser. No podía perder a Elena después de que ella me hubiera mostrado un camino de vuelta a la vida. No después de haber finalmente entendido lo que significaba cuidar de alguien de forma desinteresada. Pedí a los guardias que me dejaran quedarme con ella durante la noche, y sorprendentemente accedieron. Pasé esa madrugada al lado de la cama de Elena, viéndola luchar entre la vida y la muerte. Su respiración era irregular, a veces deteniéndose por largos segundos antes de volver con un suspiro profundo. Su temperatura seguía altísima a pesar de todos los medicamentos. Yo humedecía paños con agua fría y los colocaba en su frente, exactamente como ella lo había hecho conmigo cuando yo estaba herido. Le sostenía la mano y le hablaba, aunque sabía que probablemente no podía oírme. Elena, le decía, no puedes irte ahora. Tú me enseñaste que existe la bondad en el mundo, que existe la esperanza incluso en los lugares más oscuros. Tú me mostraste que es posible cuidar de los demás sin esperar nada a cambio. Necesito más tiempo para aprender de ti. Necesito más tiempo para convertirme una mejor persona. Y fue allí, en ese momento de desesperación total, que por primera vez en 13 años recé. No fue una oración elaborada o bonita. Fue simple y directa: si existe alguien ahí arriba escuchando esto, por favor, no la dejes morir. No por mí, sino por todas las personas a las que todavía puede ayudar. Por toda la luz que todavía puede traer a este mundo oscuro. Si estás viendo este vídeo y te gusta esta historia, suscríbete aquí al canal porque tengo muchos otros relatos como este para compartir. Historias reales de personas que pasaron por transformaciones profundas y encontraron esperanza en los momentos más difíciles. Créeme, no te arrepentirás. Pero volviendo a esa madrugada en la enfermería, después de hacer esa oración, me sentí extrañamente en paz. No era la paz de quien tiene la certeza de que todo va a salir bien, era la paz de quien finalmente se rindió, de quien dejó de luchar contra fuerzas mayores que él. Seguí sosteniendo la mano de Elena, seguí humedeciendo su frente con paños fríos, pero dejé de desesperarme. Fue alrededor de las 5 de la mañana que sucedió. Elena dejó de respirar. Por unos 10 segundos, que parecieron 10 horas, no hubo ningún movimiento en su pecho. Le apreté la mano con fuerza y susurré: no, Elena, no ahora. Y entonces, como si ella hubiera oído mi súplica, respiró hondo y abrió los ojos. Pero no fue solo eso. Cuando abrió los ojos, estaban completamente lúcidos. La fiebre había bajado completamente. Las convulsiones habían cesado. Me miró directamente a los ojos y dijo: gracias por cuidar de mí, Marcelo. El doctor Santos llegó media hora después para lo que él creía que sería la constatación del fallecimiento. Cuando vio a Elena sentada en la cama, conversando normalmente conmigo, quedó en shock. Le midió la temperatura normal, verificó su presión normal, le examinó los reflejos, todos funcionando perfectamente. Esto es imposible, murmuró, más para sí mismo que para nosotros. Anoche estaba prácticamente en coma. Las funciones vitales estaban fallando. No existe explicación médica para esta recuperación. Pero yo sabía que había una explicación.
Quizás no fuera científica, quizás no pudiera ser probada en un laboratorio, pero yo lo sabía. Lo que sucedió esa madrugada fue un milagro, no del tipo que vemos en las películas, con luces brillantes y música celestial. Fue un milagro silencioso, simple, que sucedió en el momento exacto en que finalmente me abría la posibilidad de que existen fuerzas en el universo que son mayores que mi comprensión limitada. Elena se recuperó completamente en 2 días. No quedaron secuelas, no hubo complicaciones. Era como si nunca hubiera estado enferma. Pero la transformación que sucedió en mí durante esos 3 días fue permanente y profunda. Por primera vez en 13 años, comencé a rezar regularmente, no oraciones pidiendo cosas específicas, sino oraciones de agradecimiento. Agradecimiento por estar vivo, por haber conocido a Elena, por haber tenido la oportunidad de cuidar de alguien de la forma en que ella había cuidado de mí. Agradecimiento incluso por estar en esa prisión, porque allí aprendí las lecciones más importantes de mi vida. Elena comenzó a enseñarme sobre la fe de una forma que nunca antes había experimentado. Ella me mostró que la fe no se trata de tener la certeza de que Dios va a resolver todos tus problemas. La fe se trata de confiar en que tienes la fuerza para enfrentar cualquier problema que aparezca. No se trata de conseguir respuestas a todas tus preguntas. Se trata de encontrar la paz incluso en medio de las incertidumbres. La fe me dijo un día, no es un seguro de vida que garantiza que nada malo te va a pasar. Es una fuente de fuerza que garantiza que, cuando sucedan cosas malas, no las vas a enfrentar solo. Comencé a participar de los grupos de estudio bíblico que se llevaban a cabo en la prisión. Yo, que había pasado meses burlándome de cualquier manifestación de fe, ahora estaba sentado en un círculo con otros reclusos, discutiendo parábolas y tratando de comprender mensajes de amor y perdón. Lo más impresionante es que nadie me trató con ironía o desconfianza. Todos me recibieron con genuina alegría, como si estuvieran felices de que hubiera encontrado mi camino. Un día, el capellán de la prisión, Padre Miguel, me buscó para una conversación individual. Me dijo que había oído hablar de mi transformación a través de Elena y quería entender mejor lo que me había sucedido. Le conté toda la historia, desde el accidente que me trajo allí hasta la milagrosa recuperación de Elena. ¿Sabes, Marcelo?, me dijo cuando terminé mi relato, llevo 15 años trabajando aquí y he visto muchas conversiones. Algunas son emocionales y pasajeras, otras son intelectuales y superficiales. Pero la tuya es diferente. La tuya fue una conversión del corazón, y esas son las que realmente duran. Tenía razón. Mi transformación no fue el resultado de argumentos lógicos o experiencias emocionales intensas. Fue el resultado de haber experimentado, en la práctica, lo que significa ser amado incondicionalmente. Elena me mostró que es posible amar a alguien sin conocer su historia, sin juzgar sus errores, sin esperar nada a cambio. Y si un ser humano imperfecto puede hacer eso, ¿cuánto más una fuerza divina perfecta? Mi relación con los otros reclusos también cambió completamente. En vez de esparcir escepticismo y desánimo, comencé a ofrecer palabras de esperanza y aliento. Cuando alguien estaba pasando por un momento difícil, me sentaba a su lado y decía, sé lo que se siente estar perdido y sin esperanza. Yo estuve allí. Pero créeme, siempre hay una salida, siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo. Algunos de los hombres que yo había contaminado con mi incredulidad en los primeros meses comenzaron a acercarse a mí de nuevo, curiosos sobre lo que había causado un cambio tan radical. Les contaba mi historia honestamente, sin intentar convencer a nadie de nada, simplemente compartiendo mi experiencia. Varios de ellos comenzaron a participar en los grupos de estudio, algunos comenzaron a rezar, otros simplemente se volvieron más esperanzados y menos amargos. Elena y yo nos hicimos grandes amigos. Ella nunca actuó como si me hubiera convertido o como si fuera responsable de mi transformación. De hecho, siempre insistía en que yo había encontrado la fe que ya existía dentro de mí. Ella solo había creado las condiciones para que dejara de resistirme a ella. Todos nacemos con una semilla de divinidad en el corazón, me dijo una vez. A veces esa semilla queda enterrada bajo capas de dolor, rabia y decepción, pero siempre está ahí, esperando las condiciones adecuadas para brotar.
Pasé 3 años en esa prisión. Fueron los 3 años más transformadores de mi vida. Cuando finalmente obtuve la libertad condicional, ya no era el hombre amargado y lleno de rabia que había entrado allí. Era alguien que había aprendido el verdadero significado de palabras como perdón, compasión, gratitud y fe. Elena fue liberada 6 meses antes que yo. El día de su salida, me dio el libro de oraciones de su abuela. Quiero que te quedes con esto, me dijo. No porque necesites esas oraciones específicas, sino porque ahora entiendes el poder que existe en conectarse con algo más grande que nosotros mismos. Hoy, 5 años después, trabajo como consejero en un centro de rehabilitación para drogadictos. Todos los días tengo la oportunidad de estar con personas que están en el mismo lugar donde yo estuve, perdidas, sin esperanza, creyendo que no hay salida para sus problemas. Y todos los días tengo la oportunidad de hacer por ellas lo que Elena hizo por mí, mostrarles que siempre hay una posibilidad de empezar de nuevo. No es un trabajo fácil. Tratar con personas que están en el fondo del pozo requiere mucha paciencia, mucha comprensión y mucha fe. Hay días en que llego a casa exhausto, cuestionándome si realmente estoy haciendo la diferencia en la vida de alguien. Pero entonces recuerdo a Elena, recuerdo esa madrugada en la enfermería, recuerdo cómo un simple gesto de cuidado puede cambiar completamente la trayectoria de una vida. Mantengo contacto con algunos de los hombres que conocí en la prisión. La mayoría ha logrado reintegrarse a la sociedad y lleva vidas productivas. Algunos se han vuelto personas profundamente religiosas, otros simplemente se han vuelto personas mejores, más compasivas y menos juzgadoras. Lo importante es que todos encontraron alguna forma de paz interior. En cuanto a Elena, hablamos por teléfono algunas veces al año. Ella trabaja en una organización no gubernamental que cuida de niños en situación de riesgo. Cuando hablo con ella, todavía percibo esa misma serenidad que me llamó la atención en la prisión, esa misma capacidad de encontrar luz en los lugares más oscuros. En una de nuestras últimas conversaciones, le pregunté si recordaba esa madrugada cuando estaba enferma, si tenía conciencia de lo que estaba sucediendo a su alrededor. Se quedó en silencio por unos segundos y luego dijo: «Recuerdo todo, Marcelo. Recuerdo que me sujetabas la mano, que me mojabas la frente, que rezabas por primera vez en años. En ese momento supe que mi misión allí estaba cumplida». Misión. Esa palabra resonó en mi cabeza durante días. ¿Habría sido Elena puesta en mi vida con un propósito específico? ¿Acaso ese encuentro, aparentemente casual, formaba parte de un plan más grande que yo no podía ver en ese entonces? Hoy, creo que sí. Creo que hay personas que cruzan nuestro camino exactamente en el momento correcto, llevando exactamente el mensaje que necesitamos oír. Creo que Elena fue un ángel disfrazado de reclusa, enviado para mostrarme que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, nunca es demasiado tarde para elegir el amor en vez del odio, la esperanza en vez de la desesperación. Pero también aprendí que no podemos quedarnos esperando a que los ángeles aparezcan en nuestras vidas para transformarnos. A veces nosotros mismos necesitamos ser el ángel en la vida de otra persona. A veces somos los instrumentos que una fuerza mayor usa para llevar sanación y esperanza a quien lo necesita. En el centro de rehabilitación donde trabajo, intento ser para mis pacientes lo que Elena fue para mí. No intento convencerlos de adoptar mis creencias o mi filosofía de vida. Simplemente intento mostrar, a través de mis actos, que son dignos de amor y respeto, independientemente de los errores que cometieron en el pasado. Hay un chico allí, llamado Antonio, que llegó hace unos 6 meses, adicto a la cocaína durante 10 años, perdió a su familia, su trabajo, su casa, prácticamente todo. Cuando llegó, estaba exactamente como yo cuando entré en prisión, lleno de rabia, culpando al mundo entero por sus problemas, sin creer que pudiera existir una salida a su situación. Durante semanas, Antonio rechazó cualquier intento de ayuda. Participaba en las sesiones de terapia porque era obligatorio, pero se mantenía en silencio absoluto o hacía comentarios sarcásticos sobre todo lo que se decía. Me recordaba mucho a mí mismo burlándome de Elena en los primeros tiempos, pero no desistí de él. Cada vez que lo veía solo, iba a sentarme a su lado y simplemente me quedaba allí.
No intentaba dar consejos no solicitados, no hacía sermones sobre cómo la vida podía ser mejor. Simplemente ofrecía mi presencia, de la misma manera que Elena había ofrecido la suya para mí. Un día, Antonio tuvo una crisis de abstinencia muy severa, temblores, sudor frío, alucinaciones. El equipo médico hizo todo lo que pudo, pero estaba claramente sufriendo mucho. Pedí permiso para quedarme con él durante la noche, y sorprendentemente la coordinación aceptó. Pasé esa madrugada sosteniendo la mano de Antonio, humedeciendo su frente con paños fríos, susurrando palabras de aliento, exactamente como lo había hecho con Elena, exactamente como Elena lo había hecho conmigo. Era como si la corriente de cuidado y compasión continuara extendiéndose, pasando de una persona a otra a través del tiempo. Cuando Antonio despertó a la mañana siguiente, me miró con una expresión que reconocí inmediatamente. Era la misma expresión que yo debí tener cuando vi a Elena cuidándome en la enfermería de la prisión. Sorpresa, gratitud, pero también una pregunta silenciosa: ¿por qué haces esto por mí? A partir de ese día, Antonio comenzó a abrirse. Comenzó a participar activamente en las sesiones de terapia, comenzó a hablar sobre sus miedos y arrepentimientos, comenzó a creer que tal vez existía la posibilidad de reconstruir su vida. Hoy, 4 meses después, está prácticamente listo para recibir el alta y volver al mundo exterior. Historias como la de Antonio ocurren regularmente en mi trabajo. Personas que llegan destrozadas y salen reconstruidas, no por causa de milagros sobrenaturales, sino por causa del milagro muy humano de la compasión genuina, por causa de la capacidad que todos tenemos de cuidarnos unos a otros, incluso cuando nosotros mismos estamos heridos. Aprendí que la sanación no es algo que ocurre de una vez. Es un proceso largo y gradual, que exige paciencia tanto de quien está siendo sanado como de quien está ofreciendo la sanación. A veces son necesarios meses o hasta años para que una persona consiga liberarse completamente de las cadenas que la atan al pasado. Pero también aprendí que nunca es demasiado tarde para comenzar este proceso. No importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuánto tiempo lleves atrapado en patrones destructivos, siempre existe la posibilidad de cambio. Siempre existe una puerta que puede ser abierta. Siempre existe una luz que puede ser encendida en la oscuridad. La fe que descubrí en la prisión no es una fe ciega o ingenua. Es una fe que ha sido probada por el dolor, templada por la experiencia, fortalecida por la adversidad. Es una fe que no promete que la vida será fácil, pero garantiza que nunca necesitarás enfrentar las dificultades solo. A veces, cuando estoy pasando por momentos difíciles en mi trabajo o en mi vida personal, tomo el libro de oraciones que Elena me dio y leo algunas de las páginas. No porque crea que las palabras tengan poder mágico, sino porque me recuerdan verdades fundamentales que a veces olvido en la prisa del día a día. Una de las oraciones que más me conmueve dice: Señor, haz de mí un instrumento de tu paz. Donde haya odio, que yo lleve el amor. Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón. Donde haya discordia, que yo lleve la unión. Donde haya duda, que yo lleve la fe. Donde haya error, que yo lleve la verdad. Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza. Donde haya tristeza, que yo lleve la alegría. Donde haya tinieblas, que yo lleve la luz. Esta oración resume perfectamente lo que aprendí con Elena y lo que intento aplicar en mi trabajo todos los días. No se trata de intentar cambiar el mundo entero de una vez. Se trata de ser un pequeño punto de luz en el lugar donde te encuentras, de ofrecer un poco de esperanza a quien ha perdido la esperanza, de extender la mano a quien está caído, porque al final de cuentas, eso fue lo que Elena hizo por mí. Ella no intentó convertirme a través de argumentos teológicos o experiencias místicas elaboradas. Ella simplemente me mostró, a través de sus actos, cómo es posible vivir con amor, compasión y esperanza incluso en las circunstancias más difíciles. Y eso es lo que intento hacer por cada persona que pasa por el centro de rehabilitación. No intento convencerlas de nada. Simplemente intento ser un ejemplo vivo de que es posible empezar de nuevo, de que es posible encontrar significado y propósito incluso después de haber tocado fondo. Mirando hacia atrás, puedo decir con certeza que esos 3 años en la prisión fueron los más importantes de mi vida.
Fueron los años en que aprendí quién era realmente bajo todas las capas de rabia y amargura. Fueron los años en que descubrí que mi verdadera naturaleza no era la de un hombre cruel e incrédulo, sino la de alguien capaz de amar y cuidar de los demás. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si te sientes perdido o sin esperanza, quiero que sepas que tu historia aún no ha terminado. No importa lo que haya pasado en el pasado, no importa cuántas veces hayas intentado y fallado, siempre existe la posibilidad de un nuevo comienzo. Siempre hay alguien dispuesto a tenderte la mano y ayudarte a levantarte. A veces esa persona puede aparecer en los lugares más inesperados. Mi vida hoy es completamente diferente a la de hace 8 años. Cuando entré en esa prisión, tengo un trabajo que me da propósito y significado, tengo relaciones basadas en el amor y el respeto mutuo, tengo una fe que me sostiene en los momentos difíciles, pero sobre todo, tengo la certeza de que incluso en los lugares más oscuros, incluso en las situaciones más desesperadas, siempre hay una luz esperando a ser encendida. Esa luz puede venir de afuera, a través de personas especiales como Elena que cruzan nuestro camino en el momento justo, pero también puede venir de adentro, cuando finalmente dejamos de luchar contra nuestra propia naturaleza amorosa y permitimos que brille. Espero que mi historia haya tocado tu corazón de alguna manera. Espero que haya mostrado que nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para elegir el amor en lugar del odio, la esperanza en lugar de la desesperación. Y sobre todo, espero que haya mostrado que todos tenemos el poder de ser un milagro en la vida de otra persona, de la misma forma que Elena lo fue en la mía.